De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. En estos días, a través de estos caminos que hemos recorrido por los automóviles, por todas estas miradas a través de los inventores y de los empresarios, nos hemos encontrado con hombres muy trabajadores, nos hemos encontrado con hombres muy obsesionados con un sueño o con una idea. Han sido hombres, digamos, hasta cierto punto normales, comunes y corrientes, con una gran dosis de constancia y de empuje y de empeño. Este que hemos invitado hoy, este no era un hombre común y corriente, este era un genio en todo el sentido de la palabra, era un ser totalmente extraordinario. Hoy hemos invitado, después de la industria del automóvil, metiéndonos en la electricidad y en la bombilla, a Thomas Alva Edison. Este es un personaje que no tiene igual en ninguna parte. Es un personaje completamente, digamos, atípico, porque junta todas las virtudes que se pueden necesitar para ser un genio. Era, aparte de ser genio, era un gran inventor, era un gran empresario y era un gran ejecutor. Entonces él tenía la posibilidad de crear el invento o de perfeccionarlo, de llevarlo a cabo, de hacerlo rentable, de vender la idea, de crearle mercado. Todo eso podía hacer a la vez. Todo lo podía hacer, era impresionante, y vivió una vida larga y absolutamente fructífera, y tuvo las posibilidades de inventarse el mundo. Cuando él nació, las ciudades estaban a oscuras. Cuando él murió, ciudades enteras se habían iluminado gracias a él. En su vida vio transformaciones absolutamente increíbles, y él formó parte de esas transformaciones. Él contribuyó a que esas transformaciones se pudieran dar en el mundo. Entonces es un personaje que no tiene par en la vida. Él nació en un pueblito chiquitico por allá, en Michigan. Nació en 1847. Nació en la época en que estaba la fiebre de oro en California, que la gente se estaba volviendo loca por ir a buscar oro allá en California, y habían dejado granjas y fincas y todo por buscar pepitas de oro en esa dramática aventura que hace que se llame el Valle de la Muerte, porque llevó a muchísima gente a la catástrofe. Le tocaría la Guerra de Secesión americana, pues vivió muchísimo tiempo, entonces le tocó de todo. Pero nace, digamos, en esta época, y le tocaría después la Guerra de Secesión, y entendería también muchas cosas a partir de eso. Y cuando era pequeño, pues era un niño absolutamente inquieto. Preguntaba que daba miedo todo el tiempo. Y cuando los niños son tan preguntones, sobre todo en esa época, los maestros solían entender eso como una falta de talento o como un exceso de necedad. Entonces, el maestro que tenía en su pequeña escuela, de su pequeño pueblo de Michigan, allá donde había nacido, el maestro de Port Huron, le dijo a la mamá que Thomas Alva Edison no estaba en capacidad de aprender, que era como más o menos bajito de punto, mejor dicho, que no daba la talla para poder aprender en el colegio, y que le faltaba, pues, le faltaba como 5 para el peso, le faltaba como algo de inteligencia para poder aprender. Thomas Alva Edison, el más grande inventor de la era moderna. La mamá, que era una maestra de escuela, y el papá también era un maestro de escuela, se puso tan brava, que lo sacó del colegio y le puso un laboratorio, y se dedicó ella misma a enseñarle. Y ella se puso en la tarea de enseñarle todas las cosas. Descubrió que lo que él tenía era alergia al aburrimiento escolar, que era el aburrimiento de las cosas lo que él no toleraba, y que si aprendía cosas que a él le fascinaban, en eso era absolutamente insuperable, tanto que a los 10 años le montó un laboratorio, porque él ya estaba como para esas. La mamá se dedicó a enseñarle el placer del conocimiento, el placer de la curiosidad, y él desarrollaría el genio de la invención. Le regaló un libro que se llamaba La Escuela de la Filosofía Natural, que era de Richard Green Parker, y Edison quedó tan fascinado con ese libro que se lo aprendió todo y se puso a realizar uno por uno de los experimentos que en el libro aparecían para probar a ver si era cierto, y a desarrollar una por una las hipótesis que establecía el libro, en un nivel de fascinación
y de ahí desarrollaría una afición al trabajo que siempre fue característica en él. Era, digamos, eso sí, era un enfermo del trabajo. Este man todo el tiempo estaba completamente absorto en horas y horas de trabajo desde la niñez. Desarrolla su laboratorio. Cuando tiene su laboratorio, después le permiten más adelante que ponga su laboratorio en un vagón de un tren, en un vagón de carga de un tren. Entonces, en el vagón de carga pone su laboratorio, y estando en el vagón de carga del tren le pasan varias cosas. Un día, el hijo del telegrafista del pueblo sufre un accidente y Edison lo salva. El telegrafista le da como recompensa, lo enseña a manejar los telégrafos. Entonces Edison se va a volver un experto en los telégrafos. Y a la edad de 12 años, este cuento es increíble, a la edad de 12 años, en plena guerra de secesión americana, se le ocurrió la idea de decirle a los telegrafistas de diferentes pueblos, porque el oficio lo fue llevando a que conociera mucha gente, que por qué no le hacían una pequeña nota de las noticias más importantes, digamos, de lo que había pasado ese día en el pueblo y con la guerra. Y entonces él todas esas notas que hacían los telegrafistas las puso en un periódico, y fundó un periódico a los 12 años. Fundó un periódico que circulaba en el tren. Él vivía todo el día en el tren, y el tren se hacía una vuelta que era de Port Huron a Detroit y de Detroit a Port Huron. Eso eran 5 horas. Entonces él todo el día vivía montado en el tren, haciendo experimentos en el laboratorio y repartiendo el periódico. Creó un periódico que circulaba solamente en el tren. Pero entonces usted se montaba en el tren, y en ese mismo tren se enteraba de lo que estaba pasando. En esa época todavía no se había masificado la prensa, así que tener acceso a las noticias era una cosa novedosísima y era una cosa bien importante, porque en una guerra tan desgarradora como fue la guerra de secesión americana, que fue, digamos, de los puntos más duros en la historia de ellos, porque es cuando ellos se rompieron totalmente, y les tomó mucho tiempo después reconstruirse. Cuando el sur desapareció totalmente, la guerra de secesión se produce porque el régimen esclavista del sur ya no era productivo frente al proceso de industrialización del norte que había desarrollado, digamos, la revolución industrial americana. Entonces, este proceso de industrialización eventualmente va a derrotar a la economía del sur, que era la economía de las plantaciones y de la esclavitud. Esta derrota económica llevará al fin de la esclavitud y llevará a toda la lucha por la liberación de la esclavitud, que fue, digamos, cuando la esclavitud dejó de ser rentable y empezó a ser éticamente cuestionable. Antes había sido un próspero negocio según las situaciones de la época. Entonces el sur va a perder esta guerra, va a perder todo y va a quedar completamente arrasado. Por eso se llamaría, según la película y la novela, Lo que el viento se llevó, porque realmente la cultura del sur quedó totalmente arrasada después de la guerra de secesión. Entonces, en una hecatombe de estas, digamos, porque es que además el dinero confederado, el dinero del sur dejó de valer, su bandera dejó de ser la bandera por excelencia, porque ahora se volvieron parte del norte. El norte los gobernó durante 10 años en un ejército de invasión, y esto daría origen a muchas más penurias para las comunidades negras, que eran las únicas que no habían llegado a los Estados Unidos en busca de la tierra de las oportunidades, sino que habían llegado a los Estados Unidos precisamente para ser esclavos cuando ellos eran libres en África. Es decir, esta gente conoció su pesadilla en la tierra del sueño americano. Conocería una pesadilla inmensa, y a partir de la guerra de secesión les echarían a ellos la culpa de la ruina del sur, y eso traería una cantidad de discriminación dolorosísima, desde sistemas de segregación legal hasta más adelante Ku Klux Klan, que eran grupos, escuadrones de la muerte. Bueno, esto trae una pesadilla más larga todavía, o igualmente terrible, a la esclavitud, que empezaría a tener esperanza ya en la mitad del siglo XX con el doctor Martin Luther King, que empezaría la lucha de liberación del pueblo, de las comunidades negras en Estados Unidos. Semejante suceso de tales proporciones atraía el interés de todos, porque realmente era como que se estuviera eclosionando el mundo en el que estaban parados. Pues en ese momento, ¿qué era lo que más podía interesarle a la gente saber? Noticias de la guerra. Entonces Thomas Alva Edison convence a los telegrafistas, pues que están ahí porque son los que transmiten todo, que le pasen la información. Él hace un pequeño periódico que circulaba en el tren, y así se empieza a financiar. Y entonces la primera parte transcurre entre el tren, donde tenía su laboratorio,
entre los teléfonos, entre los telégrafos, donde empezó a tener todos los contactos, y el periódico, que fue, digamos, su primera pequeña empresa. Después sería un gran empresario. Usted fue un gran empresario, un gran inventor, fue un genio, fue como muchas de las cosas que son muchos hombres en la vida, él solito lo fue. Entonces un día se le incendió el laboratorio, le estalló por allá una de esas sustancias que tenía en el laboratorio y se le incendió con todo y vagón y pues con los experimentos, y entonces fue a dar de patitas a la calle, lo sacaron por la borda con todo y tren, con todo y laboratorio. Entonces pues él a partir de ahí empieza a vagar por todos los Estados Unidos trabajando en las oficinas de telégrafos, de una telegrafía a otra empieza a trabajar y a trabajar. Entonces recorre buena parte de los Estados Unidos en una etapa nómada de transhumancia, por entre los pueblos, por entre los telégrafos, y así va conociendo cómo vive la gente. Él tiene una obsesión por soluciones y por inventos. Entonces, mientras tanto, le van pasando varias cosas. Se inventa una máquina que es capaz de contar los votos. Entonces, en el Congreso va y se la ofrece al Congreso de los Estados Unidos. Actualmente, los votos se cuentan en el Congreso a través de una máquina donde usted picha un botón y con el puntaje, y el puntaje sale segundos después en la pantalla. Pues esa máquina se la inventó Edison y se fue para el Congreso y se las ofreció. Y los congresistas le dijeron que el invento era tan perfecto que no lo podían aceptar, porque le decían: verá usted, la política requiere de confusión, requiere de retardos. Si cada senador, cada congresista tiene que dar su voto de viva voz, eso produce un nivel de confusión y produce un nivel de complicación en la cosa que en la política es necesario. Si usted me viene con este invento, me aclara todo inmediatamente y yo no puedo ponerme a resolver todos estos problemas a la vez. Digamos, además la anécdota es bien valiosa porque muchas veces la gente lo que necesita no es las soluciones, sino los problemas. Y la política en ese caso no necesitaba la claridad, sino los enredos. Y esto lo llevaría a un nivel de claridad todavía no necesario para la política. Hoy por hoy funciona así el Congreso con la máquina de Edison. Él quedó muy triste con eso y de ahí en adelante se prometió que iba a inventar cosas prácticas, útiles, rentables, que todo el mundo pudiera usar y le sirvieran a todo el mundo. Entonces se dedicó a eso. Después de eso, un día se dañó la bolsa de valores, estaba trabajando por los lados de la bolsa y se dañó el aparato que saca, digamos, los puntajes de los valores en la bolsa. Fue y reparó la máquina y se inventó una máquina para mejorar esa. Entonces estuvo trabajando en la bolsa un poco tiempo, pues lo contrataron para reparar esas máquinas. Después del incidente que tuvo con su máquina de votos, decidió sacar un aviso en el periódico que decía que de aquí en adelante él se retiraba de la telegrafía y se iba a dedicar a lo que él realmente era, un inventor. Sacar el aviso por el periódico indicaba que él adquiría un compromiso con la sociedad, el compromiso de inventar, que fue lo que efectivamente asumió e hizo el resto de su vida. A partir de ese momento empieza a inventar. Con lo de los periódicos había logrado acumular algo de dinero y con unos préstamos empezó a invertir. Tenía también un sentido importantísimo de la inversión. Entonces empieza a buscar la manera de invertir con sus máquinas. Él hizo varias cosas, algunos inventos, muchísimos inventos los hizo él y otros los perfeccionó. Entonces, a lo largo de la vida, él va perfeccionando cosas y cosas y cosas y cosas. Entonces, por ejemplo, había hecho ya la máquina para dar información acerca de los valores en la bolsa. En la bolsa de Nueva York, acerca de los precios, había encontrado formas de mejorar las máquinas de los telégrafos, porque lo pusieron cuando estaba trabajando de telegrafista, le tocaba emitir señales cada hora y eso le parecía un desperdicio de tiempo, así que se inventó la máquina de impulsos eléctricos, lo que sería después la telegrafía sin hilos, que hacía que superara los primeros aparatos de la clave Morse. Después empezaba, todo lo reparaba, lo mejoraba o lo inventaba. Entonces empezó, este tipo de cosas empezaron a darle rentabilidad y sus inventos empezaron a convertirse en inventos famosos porque lo que hacía era solucionarle problemas a la gente. Entonces si iba a la bolsa de valores y le soluciona el problema de cómo contar los valores, pues eso le da digamos una prestancia y así empieza por todos lados, digamos, a conseguir, a hacer inventos y cada uno de esos inventos
le va a desarrollar un pequeño capital, ayudó a perfeccionar la máquina de escribir, haciendo lo que los tipos fueran mucho más rápidos, ayudó a mejorar los sistemas de boleterías y las impresiones en los telégrafos. En todas partes donde lo metían, mejoraba y reparaba las cosas y se las inventaba y las hacía mejores. Entonces, con el dinero que tenía, después de todo su recorrido, su transhumancia, después de su nacimiento en el pequeño pueblo, después de llegar a Pearl Harbor, después de toda esta cantidad de cosas, él va a comprar un terreno gigantesco. Ya en los años 20, va a comprar un terreno que se llama Menlo Park. Eso quedaba cerca de Nueva York. Y en Menlo Park es donde va a crear sus máquinas de inventos. A él lo conocerían como el mago de Menlo Park, porque allá fue donde se dedicó a hacer la mayor cantidad de invenciones. Entonces, por ejemplo, el teléfono, tal como lo había inventado Bell, Alexander Graham Bell, tenía un problema, y era que tocaba gritar para hablar por el teléfono. Él se inventó un aparato que hacía mucho más nítido el sonido y la comprensión a través del auricular, y el teléfono se convirtió en una cosa que se podía utilizar sin necesidad de agarrarse a los alaridos para poder hablar, gracias a los perfeccionamientos que hacía Edison. Era como todo lo que tocaba lo podía mejorar. Era, digamos, tenía una mente capaz de solucionar todo, a nivel de inventos, a nivel de ciencia, a nivel de finanzas, a nivel de empresa, porque era tan eximio empresario como gran inventor. Entonces todo el tiempo estaba mejorando las cosas y era incansable. Se le conoce por un carácter que no lo vencía nada. Una vez hubo un gran incendio, gran incendio, y entonces se le han incendiado todas las cosas, y él llamó a su mujer y a su hijo, les dijo: vaya, dígale a los amigos que vengan, que un incendio de estos no se volvió a ver en la vida. Y después de que acabó el incendio, dijo: bueno, todo lo vamos a reconstruir y lo vamos a reconstruir mejor. Y después se puso una chaqueta y se acostó a dormir. Era un personaje, digamos, que no conocía el desánimo. Tenía la posibilidad de ensayar el número de veces que le pareciera pertinente antes de desarrollar un invento. Por ejemplo, cuentan de él que después de 18 veces de fracasar tras uno de los inventos, le dijeron que qué desaliento, pues 18 veces tratando de sacar algo y que no le salía. Decía: no, al contrario, cada vez estamos más cerca de la solución en la medida en que hemos encontrado 18 posibilidades fallidas. Ya debemos estar cerquita de la que sí funciona. Entonces era como de un optimismo invencible. Este hombre estaba a prueba de cualquier decepción en la vida, y eso le daba la tenacidad para inventar día y noche. Era adicto al trabajo. Los americanos tienen una expresión para hablar de los adictos al trabajo que se llama workaholic. Work es trabajo. Es una especie de, digamos, en la parodia de la palabra alcohólico, pero con el trabajo. Es un adicto del trabajo. Bueno, este era un adicto del trabajo. Él casi no dormía. Se la pasaba día y noche metido en sus inventos. Entonces, cuando estaba en todas sus historias por allá en su Menlo, en su terreno en Menlo Park, donde fue tan supremamente famoso, ya por los años de 1877, había otros inventos que se habían logrado antes, pero le faltaban. La idea era poder imprimir sonidos de la voz humana en conos que se pudieran ampliar y que pudieran quedar metidos dentro de la cera. La idea eran una serie de detalles que se estaban perfeccionando, pero que no habían logrado un contacto tal como él pensaba que se podía hacer. La idea era pues ya la habían ensayado antes y todo, pero no habían dado con el chiste. Era tratar de registrar los sonidos en un cilindro de cera, pero no se podían reproducir. Digamos, se podían registrar, pero no se podían reproducir. Entonces él lo que va a hacer es colocar papel de estaño sobre una superficie de un diafragma telefónico especial que se había levantado. Entonces grababa las vibraciones con un rubí cortado a bisel, y que lo empleaba para reproducirlas, que eso era, digamos, lo que le daba más importancia al invento. Lo reproducía a través del rubí, que tenía una punta roma. Entonces el aparato tenía que tener un rodillo que a través de una manivela pudiera imprimir el movimiento, un movimiento de rotación y otro movimiento de traslación. Entonces el rodillo se apoyaba sobre el diafragma, y esto lo prolongaba con un pabellón metálico que recogiera y amplificara el sonido.
Y así, de esa manera, él estaba haciendo el experimento un día y entonces estaba con todos los trabajadores y todos los técnicos estaban y le dijeron que qué estaba haciendo así, ahí. Entonces él dijo, esta máquina tiene que hablar, y lo dijo serio. Entonces los trabajadores empezaron a mirarse los unos a los otros, pues como pensando, bueno, ahora sí, mejor dicho, quién sabe con qué ir a salir, parecería que ya se nos chifló. Y entonces empezaron a hacer sus apuestas, ¿será que sale con algo o será que no sale con algo? Y de pronto, segundos después, empiezan a escuchar, en un tono sumamente difícil, digamos, pero a escuchar claramente la canción que uno de los trabajadores estaba tarareando unos minutos antes. Había registrado la voz del canto de uno de los trabajadores y había empezado con sus pruebas, hola, hola, hola. Y al hacer esto, se inventó una de las cosas más maravillosas que se le puede ocurrir a uno, el fonógrafo. La invención del fonógrafo permitiría a los equipos de sonido, permitiría a las grabadoras, permitiría a los CDs, permitiría que la música quedara registrada, y no solamente en la memoria de los que han tenido su fascinación, de todos aquellos que sucumbimos a su encanto, sino la posibilidad de escucharla una y otra vez. Cuando usted está obsesionado con una canción y vuelve y la pone y vuelve y la pone, ese sonido lo puede reproducir porque Edison perfeccionó e inventó el fonógrafo. Entonces, de ahí para adelante, todo lo que va a ser el sonido, toda la industria del sonido, en la música, en la voz, lo que hace posible que inclusive que este programa se escuche, porque se puede registrar la voz y se pueden reproducir los sonidos, eso se lo inventó Edison y fue el invento que más orgullo le produjo. Con eso sí andaba, pero encantado de la vida. Y es una cosa que nos hizo un favor a todos porque en la época contaba la mitología griega que antes de la aparición de Mnemosine, la memoria, cosas maravillosas pasaban y no había quien las registrara ni quien pudiera recordarlas porque los dioses aún no tenían memoria. Cuando aparece Mnemosine, la memoria empieza a formar parte del Olimpo y todo aquello que suceda en sus maravillas y esplendores puede quedar registrado porque está allí la memoria para tomar cuenta de él y registrarlo. Pues el fonógrafo es la memoria del sonido, el fonógrafo es la memoria de la música. Podemos escuchar las grandes sinfonías y las canciones más maravillosas porque existe la manera de reproducir los sonidos. Podemos escuchar la voz de los que amamos porque existe la manera de reproducir los sonidos. Podemos abstraernos oyendo horas y horas y horas de música porque existe la posibilidad de reproducir los sonidos y esa posibilidad existe por Thomas Alva Edison. Entonces ese fue, digamos, su invento más consentido, a ese le tenía un cariño inmenso. Entonces él sigue con su laboratorio, él contrajo matrimonio con Muriel Stilwell y con ella tuvo 3 hijos, pero ella tenía el problema de que no le gustaban los inventos, lo cual era bastante aguafiestas para él, porque decía, ¿cómo es posible que a mi amor del alma no le gusten mis inventos? Ella después moriría y él se volvería a casar. Pero bueno, ella, digamos, si no le gustaban tampoco se los impedía. Y después tendría otras nupcias, se casaría de nuevo y al casarse de nuevo tendría otros 3 hijos. Así que, de todas maneras, para todo le alcanzaba el tiempo a este hombre. Después de que inventó el fonógrafo, que lo tenía tan supremamente maravillado, se puso a mirar un día. El éxito de él era mirar las cosas. Él decía que él no era un genio, que un genio era una especie, digamos que no, lo suyo no era genialidad, sino que el éxito de un genio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, es decir, de trabajo. Lo que él tenía era una capacidad de constancia. Por supuesto es una modestia de su parte en cuanto a la genialidad, pero es una realidad en cuanto al trabajo, porque realmente esos niveles de trabajo que él desarrollaba eran los que le permitían ser exitoso en sus inventos. Entonces se dedica a inventar y hace de ser inventor una profesión y se dedica a eso. Entonces ahora va a solucionar un problema importantísimo. Se pone a mirar cómo eran las lámparas. Las lámparas eran lámparas de gas. Esas lámparas de gas, primero olían maluco. Segundo, despedían un humillo ahí pegajoso. A veces con las estufas de gas se produce una película de gas sobre el techo de las cocinas, que periódicamente hay que limpiar, si no pues termina uno embetunado de eso. Pues eso le pasaba a las lámparas de gas.
estaban inventándose el alumbrado, estaban empezando a inventarse las lámparas y con ello estaban empezando a conquistar la noche. Pero él decía, tiene que haber una manera de que una lámpara pueda consumirse en muchísimo más tiempo, digamos, en muchísimo menos tiempo, digamos, que dure mucho, mucho más, que no huela, que no se apague con esa facilidad, y por otro lado, que sea mucho más segura, porque el gas era peligrosísimo. Entonces decía, no, esto tiene que haber una manera para que la bombilla, pues para que me funcione una lámpara de este estilo. Tiene que haber un filamento, dice, tiene que haber un filamento a través del cual pueda pasar la electricidad. La electricidad ya, digamos, ya habíamos pensado en ello con Franklin, pero ya lo del pararrayos estaba pensado. Pero ¿cómo hacer que ese alumbrado, esa lámpara, estuviera generada por electricidad y no por gas? O sea, el truco es la electricidad. Con la electricidad se pueden hacer vainas chéveres, pero ¿cómo hacemos? Necesitamos un filamento que resista el paso de la electricidad y lo conduzca y permita que una superficie, digamos que una especie de balón, que sería la forma de una bombilla, vaya a aguantar bastante tiempo. Para eso mandó gente, él tuvo mucha gente trabajando con él, para eso mandó gente a los confines de la tierra, al Amazonas y al Japón, hasta buscarse la manera de encontrar el material que pudiera permitir ese tipo de conducción. Y finalmente, después de que llegaron los del Amazonas y después de que llegaron los del Japón, y que él experimentó, encontró en el bambú, en la fibra del bambú, el filamento que podía resistir el paso de la electricidad a través de la bombilla y que durara lo suficiente como para que se justificara la invención. Entonces se inventó la bombilla eléctrica y con eso cambió la faz de la Tierra, totalmente cambió la faz de la Tierra, porque el alumbrado y la electricidad entrarían a formar parte de la vida cotidiana de los seres humanos ya del siglo, ya de la era moderna. Antes todas las historias son de velas, si ustedes se ponen a pensar. Las lámparas de gas eran como especies de antorcha y no daban una luz mucho más poderosa de la que podían dar las antorchas desde las catacumbas y las antiguas cuevas hasta las velas que se veían en las películas. Esto era una cosa completamente distinta. Esto podía durar varios días y eso tenía una cantidad de ventajas muy grandes, y después se inventó la manera de conectarlas de una lámpara a otra lámpara. Dice, bueno, si ya tenemos una lámpara con un bombillo y otra lámpara con otro bombillo, lo podemos conectar en la calle, y al conectarlo en la calle podemos hacer un alumbrado público con luz eléctrica. Esto se le va ocurriendo a él, y en la medida en que se le va ocurriendo, la luz va apareciendo en las ciudades. La luz fue apareciendo en las ciudades poco a poco. Primero el bombillo. Entonces el bombillo, la idea era que había que producirlo, porque como él también es un empresario, fundamentalmente es un inventor empresario, él combina las dos. Entonces, ¿cómo vamos a vender los bombillos? Primero los vendía, la fabricación de un bombillo le costaba 70 centavos y los vendía a 45 centavos, los vendía por debajo del costo, para lograr que el volumen abaratara los costos y fueran reduciéndose hasta el punto en que empezaran a generar ganancias. Primero trabajaba perdiendo, no importa, hasta que logre masificar la cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente se vea atraído por las lámparas? Pues en aquella época había un vapor que recorría el Mississippi, uno de esos vapores todos bonitos que uno recuerda en las películas. Le puso 200 bombillos a ese vapor. El espectáculo era tan hermoso, imagínense ustedes en un mundo de velas y pequeñas lámparas de gas, que son las que uno puede tener por allá, pues las que puede tener en las áreas rurales. Imagínense lo que es ver bajar un vapor por el río, por el ancho río Mississippi, lleno de bombillas eléctricas. El espectáculo era maravilloso, era como una especie de lo que serían después los árboles de Navidad. Era bellísimo, y era por la belleza que empezaron a gustarle los bombillos. Entonces ya cuando empezó a vender los bombillos, empezó a vender tantos que los costos se le fueron bajando.
Entonces ya cuando los costos le daban a 40 centavos y los vendía a 45, ya empezaron las ganancias. Tuvo un margen de pérdida, pero no importa. Él decía, yo aguanto aquí un ratico, que eso después lo masifico y cuando lo masifique inmediatamente eso me soluciona el problema de costos. Y efectivamente así fue. Entonces después dice, bueno, si yo conecto una bombilla con otra y las pongo en la calle, eso me da el alumbrado eléctrico, ¿cierto? El alumbrado del alumbrado público a través de electricidad. Pero tengo el problema de que los filamentos que van conduciendo la electricidad se me funden y cuando se me funden se me dañan los circuitos. Entonces me voy a inventar algo que se funda primero que los cables que interconectan para que eso me indique si hay un daño y no dañe la unidad central. Entonces se inventó los aislantes, los metales aislantes y todo, digamos, los aislantes que hacen que no se quemen los fusibles, sino que exista una seguridad ahí. Se inventó los sistemas de interconexión eléctrica, eso fue lo que se inventó también. Pero dicho, él hizo que la electricidad formara parte de la vida cotidiana. Y se inventó la bombilla y popularizó la electricidad. Ya con estos inventos fue iluminó la ciudad de Nueva York. La primera ciudad que tuvo iluminación en el planeta Tierra fue la ciudad de Nueva York y después la de Berlín. Y esto fue un invento de Thomas Alva Edison. Pues ya con eso, en el caso de que no hubiera hecho más, ya con eso quedaría para siempre en la historia. Pero aún así le alcanzaba el tiempo para presentar pliego para 400 patentes al año. Se inventa la electricidad y con eso transformó el mundo entero, el planeta entero. Las ciudades se iluminaron, dejaron de ser esos lugares tenebrosos, presos de la penumbra, en donde transcurrían las terribles historias de Londres, donde se deslizaban, o de todas esas historias de terror. Las historias de terror están ligadas a la oscuridad y por eso es que él tiene un cuento lindísimo que un día encontró en el laboratorio donde trabajaba a un chiquillo muerto del susto en un rincón. Y le dijo, ¿le temes a la oscuridad? Y el chiquillo le dijo, sí. Dice, yo también, por eso me inventé la bombilla eléctrica, para hacer del mundo un lugar menos sombrío y menos miedoso. Eso era también para todos aquellos que temen a la oscuridad. Thomas Alva Edison tenía una solución, prender la luz. Y la luz se puede prender porque a él se le ocurrió la manera de hacerla viajar, los circuitos de interconexión eléctrica, los transformadores. Ya con esto, cada vez que usted llega a la casa, abre la puerta, gira la llave, entra y prende la luz, está invocando a Thomas Alva Edison. Cada vez que usted mira las luces de las ciudades de lo alto, cada vez que ve los reflejos de las luces de la ciudad sobre los cielos, ahí está Thomas Alva Edison. Y de ahí para adelante, pues entonces cada vez que prende un equipo de sonido, cada vez que conecta una cafetera, cada vez que prende una estufa eléctrica, cada vez que hace todas las cosas, si se pusiera un día a pensar todas las cosas que son posibles por el invento de la manera como de la bombilla y de la electricidad, de la conducción de la electricidad a nivel masivo, uno no se puede imaginar el mundo sin eso. Casi parece que habíamos nacido en el tiempo de la electricidad y que la electricidad había estado desde siempre con nosotros. Pues no, todas las pinturas antiguas tienen una luz que no es la luz de la electricidad, que son las luces de las velas o las luces de las lámparas de aceite o de las lámparas de gas, que después serían, inclusive todavía la película de La luz que agoniza con Ingrid Bergman, precisamente era una lámpara de gas que cuando el esposo de la película, que la quería hacer creer loca para robarle las joyas, se metía al ático a buscar las joyas entre las prendas de ella, la luz bajaba un poquito porque al prender la luz de gas se disminuía la luz en el cuarto de ella. Por eso una de las películas más famosas en la historia del cine se llamaría La luz que agoniza, porque eran el tipo de lámparas de gas de las que se estaba hablando. Pues luego vendría esta lámpara, la bombilla eléctrica y la iluminación de la ciudad de Nueva York. Cuando todavía no estaba perfeccionado el bombillo, cuando todavía era una idea, digamos que estaban viendo a ver cómo hacían, existía entonces una compañía muy poderosa que estaba también dispuesta a trabajar en lo mismo y eran de grandes fortunas. Entonces, él se unió con esa compañía. Y se fusionaron las dos compañías porque acuérdense, no hay que perder de vista nunca su carácter empresarial. Edison empieza a trabajar como empresario, como socio
con una de las personas más ricas que había en Nueva York, que era JP Morgan, y los Vanderbilts. Entonces juntos formarán una compañía que originalmente se llamaba la compañía Edison, de la compañía de luz eléctrica Edison, o sea, Edison Electric Light Company. Más adelante, esta compañía, antes de que los bombillos fueran todavía perfeccionados e inventados, más adelante esta compañía adoptaría otro nombre y se llamaría la General Electric. Y la General Electric pues la funda Edison, y de eso todo el mundo ha oído hablar. Y eso nos pasa cada vez que vamos a planchar algo, nos pasa cada vez que todos los electrodomésticos son posibles por la electricidad. Todo, digamos, el sustrato fundamental de la vida de la sociedad industrial moderna está en la electricidad, y la electricidad fue lo que él no inventó la electricidad, la popularizó, pero lo que sí inventó fue la bombilla eléctrica. Las lámparas que se iluminaban por electricidad, eso sí fue lo que él inventó, y eso es realmente, digamos, aquello por lo que se inmortaliza. Lo que pasa es que él tiene muchísimas razones para inmortalizarse. Una de ellas fue precisamente la electricidad. Y allá en la electricidad, y en su compañía de Edison, fue donde también trabajó muchísimo tiempo Ford, y fue su gran amigo. Ellos dos fueron grandes amigos y eran dos grandes inventores. El chiquillo que había encontrado en el laboratorio muerto del susto porque le tenía miedo a la electricidad va a trabajar con él muchísimos años, y con él va a perfeccionar lo que después serían los proyectores de cine, o sea, la máquina de proyección. Él tiene también que ver en ese invento, así como en el perfeccionamiento de la máquina de escribir, así como en la máquina de conteo de votos, así como en el fonógrafo. Él tiene cualquier cantidad de las cosas que uno ve son parte de lo que eran los inventos de Edison. Siempre tuvo los laboratorios, siempre estuvo metido en su laboratorio, y tenía una fascinación absolutamente extraordinaria por la química. Y eso hacía que en su laboratorio existieran unas cosas increíbles. Dicen que había huevos, elefantes, azúcar, huevos de todo, café, azúcar. Dice que siempre estaba experimentando con caparazones de tortugas, con toda clase de cosas, con cabellos de las personas, cabellos traídos de gente que vivía en el Amazonas. Decía que había toda clase de cosas, hasta rumores absurdos, que había hasta ojos de senadores de los Estados Unidos en sus laboratorios. Decía que el laboratorio era una sustancia que se utilizaba prácticamente siempre, y Edison siempre estaba haciendo cosas y solucionando problemas y experimentando con el bambú japonés y con los filamentos y con todas las bombillas y todas estas cosas. Siempre estuvo experimentando, y esa experimentación era la base de toda esta avalancha de conocimientos y de inventos que él hizo. Con el solo invento de la luz eléctrica, millones de personas en el mundo entero lo recuerdan diariamente. Y él era un adorador de la química. Siempre que pasaba por todas partes, por las droguerías, se compraba todo lo que encontraba, todos los objetos. Tenía toda clase de cachivaches porque pues para él todo le servía. No le tenía miedo a los riesgos, no le tenía miedo a los fracasos, no le tenía miedo a los esfuerzos, porque de los esfuerzos era de lo que se trataba fundamentalmente todo lo que él hacía. Entonces este personaje con esas características va avanzando, y cada vez que inventaba algo le decían que sus invenciones habían aumentado el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos en millones de dólares cada año, o sea que contribuía a la generación de riqueza de la nación, porque sus inventos, como eran prácticos, eran rentables, podían ser comprados por todos y podían generar unos márgenes de utilidades muy, muy grandes. La idea de él era que sus inventos tenían que ser para que la gente los pudiera usar. A partir del chasco que les pasó con los políticos de su máquina de conteo de votos, decidió que todos los inventos que él tuviera y que él hiciera eran inventos prácticos. Entonces aquí combinaba el sentido práctico, el sentido de para qué sirve ese invento, con el genio empresarial de cómo comercializarlo, que fue el caso de la bombilla eléctrica, que entendiendo la venta por volumen, y no por el precio de fabricación del producto, sino por volumen, logró bajar los costos. Y entendía, digamos, esto del vapor era entender la estructura de la publicidad, cómo hacerle propaganda a un producto de una manera tan llamativa y tan hermosa que lo hiciera atractivo y necesario para las personas. Entonces, a través de la
Y ahí va a descubrir, digamos, las estrategias de la publicidad para anunciar sus productos. Entonces, con esto, él va generando una cantidad de utilidades y esa cantidad de utilidades le permite invertir cada vez en más inventos y contratar cada vez más gente. Ahora, trabajar con él era muy difícil porque en esta obsesión por el trabajo, pues este hombre de día y de noche trabajaba, no descansaba nunca, dormía muy poco, porque él decía que el genio era un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces la perseverancia, la obsesión por el trabajo hacía que él nunca tuviera tiempo para descansar y que por lo tanto la gente que trabajara con él tampoco. Entonces él trabajaba con sus mecánicos, con sus ingenieros eléctricos, y es precisamente en esta época cuando Ford va a trabajar con él y cuando Ford empieza, siempre le va a tener un gran cariño porque él considera que su aprendizaje más importante lo hizo con Edison, que Edison fue el que le dio, digamos, las alas y la posibilidad de crear, hasta cuando él después descubrió que lo que él quería era la gasolina y no la electricidad, y por eso se retiró de la General Electric, pero de la Edison, que después sería la General Electric. Pero fue gracias a Edison que él considera que una parte muy importante de su carrera como inventor del automóvil se la debe a Edison. Los dos hombres que fueron amigos, que fueron entrañablemente amigos, habrían de transformar entre los dos el mundo, porque el uno fue el que le dio al mundo todo lo que serían ya las grandes autopistas y los carros de la cadena de montaje y el automóvil que recorrería y cambiaría para siempre los paisajes, y el otro el que le dio la electricidad. Entonces, con estos dos nomás ya sentamos las bases de la era moderna, porque fueron ellos quienes dieron los inventos que transformaron el mundo hasta convertirlo en lo que hoy conocemos. Edison no era un inventor solitario, no era, a diferencia de nuestros personajes que hemos visto antes, un hombre que estuviera metido en un garaje solo tratando de buscar soluciones a problemas por sí solo, no. Para él el trabajo de equipo era fundamental, y el trabajo de equipo está digamos, como uno de los soportes más importantes de su éxito. Era sí su obsesión por el trabajo, pero su trabajo de equipo. Entonces él lo que hacía era, siempre tenía un equipo de gente, la más pila que pudiera encontrar. Sabía rodearse de personas que tuvieran muchísimo talento. De dónde vinieran o quiénes fueran nunca le importó. Lo único que le importaba era que tuvieran talento. Le importaba que fueran personas que él sentía que supieran más de las cosas que él. Por ejemplo, él se declaraba que no era bueno para las matemáticas, entonces se rodeaba de gente que fuera realmente muy buena matemática. Edison sabía motivar el talento de la gente, sabía darles, digamos, todo un incentivo a la creatividad. Él consideraba la creatividad de su equipo de trabajo como uno de los dones más preciados, como el secreto de su éxito, y sabía estimularlo. Entonces, a pesar de las jornadas de trabajo tan supremamente descomunales e interminables que se pasaban a su lado, el tipo de estímulo que él le daba a la gente de creer en su propia capacidad de invención y de poner todas sus ideas al servicio de los proyectos, hacía que fuera también, no solamente agotador, sino también fascinante, también interesantísimo trabajar con Edison. Él era un tipo que le fascinaban los retos, no soportaba un reto. Todos los retos de cómo inventar una cosa, cómo solucionarla, cómo mejorarla, cómo perfeccionarla, eso le parecía lo más fantástico que le podía pasar en la vida. Entonces él empezó a rodearse de todas estas personas y él escribía sus ideas, las ideas que estas personas tenían y todos sus conceptos, y siempre estaba en disposición de apoyar una muy buena idea. Entonces empezaban las experimentaciones de sus proyectos, las experimentaba una y otras veces, 1000 veces, y él decía que era imposible darle el crédito de una invención a una sola persona, y eso parece ser, digamos, una de las constantes que hemos visto a lo largo de nuestras historias de empresarios y de inventores. Nunca podemos decir que una sola persona inventó algo. Hay alguien que es capaz de utilizar los recursos disponibles para ver lo que no es visible. Porque, por ejemplo, Ford también decía que no había inventado, sino que él había puesto las ideas juntas, en un mismo lugar, las ideas de muchos hombres, y que las había llevado a cabo, pero que era un trabajo de miles de hombres, de muchos hombres durante muchos años, lo que a él lo había llevado
a la inspiración del automóvil, pues Edison trabajaba con sus equipos y sus equipos eran los que le daban a él la posibilidad de sacar adelante todas sus premoniciones y sus ideas sobre los inventos de la ciencia. Entonces era un brillante científico, pero también era un brillante empresario. Él quería que las calles de Nueva York se fueran volviendo redes de cables eléctricos. Entonces tenía una manera de mostrar las cosas. En Menlo Park, en toda la época de Menlo Park, que es como la época más productiva, digamos, pues no más productiva porque toda su vida fue productiva, sino es como la época más mítica, más mágica de todas. Un día invitó a todos los ciudadanos y a un montón de gente de la ciudad a Menlo Park, que era el lugar donde estaban sus inventos, al atardecer. Entonces los miembros del consejo de la ciudad caminaban por entre escaleras muy estrechas en la oscuridad. Y cuando empezaban a tropezarse con la oscuridad, Edison empezó a aplaudir. Y a medida que aplaudía, las luces se fueron encendiendo, una a otra se fueron encendiendo y fueron conduciendo hasta el hall de un corredor donde estaba uno de los mejores restaurantes. Y eso fue, digamos, otro de sus éxitos, que era la invención de todas las cosas, de todos los negocios. Él logró un sistema de sociedad y de inventos que hacía que él construyera, le diera forma a los productos, los ejecutara y los sacara al mercado y los comercializara todo en un solo paquete. Entonces la fábrica de inventos no solamente fue una fábrica de producción de ideas, sino que fue una fábrica de ejecución de productos que pudieron salir al mercado. Entonces, esta cadena de coger el producto y comercializarlo y todo eso es como todavía se hacen muchos modelos empresariales actualmente en muchos diseños de las fábricas. Eso, también esa cadena de cómo desde el momento en que se construye hasta el momento en que sale, es una de las cosas que Edison se inventaría y que se inventaría después cuando trabajaría todo ese tiempo en sus laboratorios, en los laboratorios donde conocería a Ford, en los laboratorios donde se haría tan gran amigo, donde después disfrutaría de los automóviles, donde después disfrutaría de inclusive Edison ayudó a Ford más adelante a perfeccionar los cauchos para los neumáticos. Y juntos crearon la primera fábrica de neumáticos en Florida. Y Edison también trabajó con George Eastman en la hechura de las tiras de las películas, de las tiras para lo que harían los rollos de fotografía. Y se metió también con Eastman. Fue socio de una compañía que fundó Eastman, que después tendría el nombre de Kodak. Este hombre tenía un talento para la sociedad, para los socios, para establecer sociedades, para establecer empresas, para mercadear sus productos, un talento para inventarlos, para trabajar en equipo, para aprovechar la creatividad de su gente. Era como nada en él se desperdiciaba, todo lo que él tenía lo aprovechó al máximo, aprovechó su genio, aprovechó su capacidad de trabajo, aprovechó su energía, aprovechó la gente con la que estuvo, aprovechó la genialidad de sus amigos, aprovechó los inventos que se iban dando en su época, porque su curiosidad era insaciable, era ilimitada. Entonces se va haciendo cada vez más famoso, después va a viajar a Europa y en Europa me lo van a recibir como un héroe, pues porque imagínese un personaje que viene y le ilumina a usted las ciudades, dígame si no le llama la atención. Después va a trasladar sus fábricas a New Jersey, a West Orange. Después lo van a nombrar miembro nacional de la Academia Nacional de Ciencias. Ya en las primeras partes del siglo XX es una celebridad. Ese tipo es una celebridad. En 1927 es cuando lo nombran miembro de la Academia Nacional de Ciencias. En 1928 le van a dar una medalla. El Congreso de los Estados Unidos le va a dar una medalla de oro por haber aportado a la sociedad norteamericana, por haber aportado al crecimiento de ese país como país. Además, a él le toca una época después de todos los horrores de la guerra y todo eso, como vivió tanto tiempo, le va a tocar la época de un esplendor y de un despeje muy grande. Entonces, a él se le atribuye un aporte fundamental a los ciclos de expansión y crecimiento de la sociedad en la que vivió. Pues era donde él estuviera,
hacía florecer lo que tuviera alrededor, porque esa capacidad de invención, esa capacidad de empresa y esa capacidad de ejecución, él mezcla elementos muy importantes, porque digamos, ser capaz de llevar a cabo estos inventos, pero ser capaz de ejecutarlos también, porque él era un ejecutor, digamos, tenía un sentido práctico, un sentido común, que le daba a sus inventos una gran posibilidad de ser puestos en la práctica. Le obsesionaba que las cosas tuvieran una finalidad práctica, una finalidad útil, que pudiera ser aprovechada por cualquiera. Esa era la idea. Eso, digamos, es una parte muy importante de nuestras historias de inventores y empresarios, es cuál es la idea de lo que quieren inventar, o sea, cuál es como el criterio a través del cual van a inventar las cosas. Ford quería que los granjeros se pudieran trasladar a través de grandes distancias en vehículos que no requirieran de caballos, que era el carro para los granjeros, el Ford T. Porsche quería crear un carro del pueblo, fácil, seguro, compacto, para poder manejarse por las carreteras. Tucker quería la seguridad, quería que los automóviles fueran seguros y que la integridad física de las personas estuviera protegida. Edison quería la utilidad práctica, el ejercicio del sentido común. Quería que sus inventos fueran de la vida cotidiana, que todo el mundo pudiera usarlos, que a todo el mundo le sirvieran. Y eventualmente, inclusive los más locos serían después adoptados, porque el de la máquina de votos, pues después se terminarían utilizándola en el Congreso. Cada uno de sus inventos se terminó usando, y además él aprovechaba también el trabajo que habían hecho anterior a él, digamos, carecía de arrogancia, y en cambio le sobraba la curiosidad. Era, digamos, una vida absolutamente productiva la que él tenía. Entonces, cuando le dieron la medalla del Congreso, la medalla de oro y todo eso, él dijo: he vivido mi vida, dijo, he realizado mi obra. Si hay algo más allá, estoy dispuesto a conocerlo. Era de unas pilas con el espíritu, que él fue perdiendo el oído poco a poco, porque durante el incendio del tren cuando era pequeño, el que lo sacó de las orejas para salvarlo, y se le desprendió una oreja, y eso le fue generando problemas en el oído, que con el tiempo le fueron disminuyendo enormemente su capacidad auditiva. Entonces cada vez más fue perdiendo el oído, pero él decía que la pérdida del oído lo ayudaba a concentrarse mejor en sus inventos y a estar mucho más pilo en las cosas en las que le tocaba hacer, que si tuviera que estar oyendo lo que todo el mundo está diciendo a toda hora. Entonces de todo sacaba una ventaja. O sea, el optimismo como actitud vital fue también otro de los elementos que se unen a esa fórmula absolutamente mágica y prodigiosa que es Thomas Alva Edison. Pues es que en cuántos hombres se puede encontrar una mezcla de esta fe inquebrantable, de este optimismo, de esta curiosidad insaciable, de esa necesidad de estarse superando en cada invento, de ese valorar el trabajo de las personas, las ideas de las personas, y considerar que sin ellas su genio no tiene un soporte que lo haga posible. Esta capacidad de ejecutar las ideas que tiene en la cabeza, porque pues usted puede tener las ideas más maravillosas, pero si no las lleva a la práctica, no logra sacar adelante sacarle provecho a sus propias posibilidades, ese poder explotar sus potenciales y además hacerlos rentables, y además convertirlos en empresa, y además buscarle salidas comerciales a sus proyectos empresariales. A él, como no lo asustaban los fracasos, intentaba de todo. Lo mismo con las empresas y los negocios como con los inventos. Y cuando las cosas le salían se ponía muy contento, y cuando las cosas no le salían se ponía cada vez más frenético en la búsqueda de las soluciones. Él era un hombre que buscaba soluciones a las cosas. Entonces, si va a hablar por teléfono y le toca pegar alaridos, hay que modificar el teléfono e inventarle algo por donde uno puede hablar y que lo oigan. Si la gente está tratando de plasmar sonidos a través de la cera y a través de los cilindros, pero no los puede reproducir, hay que poner a reproducir esos sonidos. Si las lámparas de gas no son lo suficientemente buenas, o son peligrosas, o son olorosas, hay que buscar otra manera, porque la idea de la lámpara es buena, pero tiene que haber otra forma de retroalimentarla. Entonces, de esa forma, buscándole a todo una solución, buscándole a todo una manera, es como él va desarrollando la capacidad de los inventos. Pues la idea del laboratorio desde los 10 años ya nos daba un patrón. Digamos, es un genio de esos, como cuando uno se mete con Mozart, que ya a los 7 años había compuesto 4 sinfonías.
Es un genio de esa naturaleza, digamos, es un ser absolutamente extraordinario, pero su genialidad y su carácter extraordinario estuvo siempre reforzado por una inquebrantable búsqueda de trabajo, porque pudiera ser un genio, pero desperdiciarse en la medida en que hubiera desperdiciado muchos de sus potenciales. Él utilizó todo su potencial. Estuvo metido en todo y además él era capaz de ser visionario en los negocios también. Podía verle a sus inventos una rentabilidad que en el momento en que los hace nadie le vería. Por ejemplo, esto de vender el bombillo muy por debajo del costo de producción hubiera podido parecer descabellado, pero fue por eso que se bajaron los costos de producción lo suficiente para que se volviera rentable y se volviera masivo. Él hizo de la electricidad algo masivo. Entonces, con eso, él lograba, digamos, vencer los obstáculos de cualquier naturaleza, los obstáculos humanos, los obstáculos empresariales, los obstáculos económicos, los obstáculos de difusión, porque lo suyo era solucionar problemas. Era un inventor y un solucionador de todas las cosas, y eso en el campo que usted quisiera, en el invento, como en la química, como en los negocios, como en el trabajo en grupo, como en las empresas, como en todo lo que él hacía. Él solucionaba problemas. Le tocaron incendios, volvía y reconstruía. Después del gran incendio que habíamos hablado, dijo: lo que vamos a hacer va a estar mucho mejor, y lo que se quemó eran un montón de chunches viejos que ya no servían. Todo le parecía que era una señal positiva para cosas mejores, y eso fue, digamos, lo que más inquebrantablemente lo apoyó a lo largo de todos sus años de invenciones. Cuando tenía ya 84 años, le dio un ataque de uremia que le iba minando ya profundamente las energías. Entonces, un número inmenso de periodistas y de informadores de prensa, todo el mundo le debía algo a él. Se lo debe uno cuando entra y prende la luz, se lo deben los periodistas cuando sacan las noticias, se lo deben los telegrafistas con la telegrafía sin hilos, se lo debe uno cuando habla por teléfono y puede escuchar al que está al otro lado, se lo debemos todos los que amamos la música y los sonidos de la voz humana, se lo debemos de todas maneras. Entonces, imagínense, cuando este hombre se enfermó, pues muchísima gente estaba con él, y había mucha gente que estaba en la puerta, muchos informadores de la prensa que estaban en la puerta a la espera de las noticias de su salud. Entonces, lo que ellos decían cada hora que recibían partes acerca de su estado de salud, decían: la lámpara alumbra todavía. Cada minuto que él estuviera viviendo, decían: la lámpara alumbra todavía. Y eso mantenía como una espera triste y también una espera agradecida de una persona que dio tanto, tanto al mundo, hasta que finalmente, poco a poco, se fue apagando y se apagó, cayó en estado de coma, y el 18 de octubre a las 3:30 de la madrugada, la lámpara se había extinguido. Y esa noche, en todas partes, le bajaron la luz, bajaron el voltaje y pusieron las luces en penumbra. Y en todos los Estados Unidos hubo una penumbra, hubo un momento de penumbra, porque la lámpara, Thomas Alva Edison, había muerto. Pero con él había quedado la luz de las grandes ciudades y todos los inventos que contribuyen hoy a que la vida sea un poco como la podemos concebir hoy día, y todo lo que contribuye hoy a que los sonidos de la música nos ayuden al espíritu, a que la luz combata el miedo a la oscuridad, a que todos aquellos que estuvieron con él hayan conocido las posibilidades ilimitadas del genio humano. Hoy invitamos a uno de los personajes más maravillosos de los que se puede hablar, Thomas Alva Edison. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.